Con la salida hoy de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, me ha parecido interesante hacer un vídeo hablando acerca de temas relacionados con la saga. Ahora bien, no hablaré de la saga en sí misma, sino de juegos que se han inspirado tanto en los originales de Zelda que podrían llegarse incluso a considerar clones. Aquí os traigo 9 ejemplos que puede que os sorprendan. ¿Alguna vez has pensado cómo sería si Link, en lugar de enfrentarse a un dragón, se viera envuelto en un mundo psicodélico y surrealista? Bueno, pues prepárate para rascarte la cabeza con Anodyne, el juego que te hará preguntarte si estás jugando a un Zelda o si simplemente te pasaste de hongos en el bosque Kokiri. En Anodyne te sumerges en un mundo retro y pixelado, donde la escoba es tu arma principal. Sí, olvídate de la espada maestra, aquí barremos el mal y lo dejamos impoluto. La jugabilidad es similar a la de los juegos de Zelda, pero con un toque de locura añadido. Explorarás un mundo surrealista lleno de criaturas extrañas y mazmorras llenas de trampas y puzzles que desafiarán tu ingenio y paciencia. Pero ¿quién necesita la paciencia cuando puedes reventar la consola y seguir adelante? Cuenta también con una secuela en la que los desarrolladores debían haber acabado el suministro entero de estupefacientes que habían consumido la primera entrega. Immortal Phoenix Rising. Immortal Phoenix Rising, también conocido como el Zelda griego pero con chispa, es un juego de acción y aventuras que te sumerge en los mundos de la mitología helénica y humor desvergonzado. Imagínate una fusión de las locuras de los dioses del Olimpo con los acertijos y la exploración de Breath of the Wild, con una buena dosis de picardía y risas cómicas. En este juego te pones en la piel de Fénix, el protagonista personalizable que se enfrenta a todo tipo de criaturas mitológicas, desde cíclopes con problemas de visión hasta gorgonas obsesionadas con la moda de piedra. Atraviesa la isla Áurea mientras Zeus y Prometeo te acompañan, con sus comentarios sarcásticos y referencias que te harán reír más que Dionisio en una fiesta desenfrenada. Pero no te confundas, Fénix no solo se dedica a hacer chistes y juegos de palabras divinos, también tiene habilidades especiales que te permiten volar como Ícaro sin miedo al fracaso, escalar como Heracles en esteroides y blandir armas divinas más impresionantes que las habilidades de persuasión de Afrodita. Y si eso no fuera suficiente, puedes personalizar a Fénix, para que sea el héroe o heroína más estiloso del Olimpo. La trama te lleva a una épica búsqueda para salvar los dioses del Olimpo y derrotar al titán Tifón. Aquí tienes una combinación de acción, acertijos y narrativa mitológica que te mantendrá entretenido durante horas mientras intentas descubrir los secretos del mundo y liberar a los dioses de su destino trágico. Prepárate para una aventura hilarante y llena de guiños en Betelgeuse. Este juego es como un cóctel explosivo, mezclando elementos clásicos de la serie Zelda con una buena dosis de humor y parodia. Imaginad a Link después de una noche de fiesta, con resaca y haciendo chistes de padre mientras lucha contra enemigos y resuelve acertijos. Pues eso es este juego. Controlarás a Betelgeuse, una heroína que a primera vista parece una versión alternativa de Link, junto a su compañero peludo Tipsy. Partirás en busca de tesoros en una isla repleta de peligros y personajes peculiares. El juego sigue una estructura clásica de la serie Zelda, con mazmorras para explorar y enemigos para derrotar, solo que nos conformaremos con un palo antes que una espada, y unos enemigos nacidos de la alucinación posalcohólica. ¿Recuerdas ese momento en el que pensaste, ojalá pudiera jugar a Zelda de Wind Waker en mi teléfono? Bueno, Oceanhorn Monster of Uncharted no es lo mismo, pero puede satisfacer algo tus deseos. Este encantador juego te llevará a un viaje lleno de aventuras y misterios. En Oceanhorn te pones en la piel de un joven héroe en busca de su padre desaparecido. Sí, ya sabes, el típico padre que se fue a buscar tabaco y todavía no regresa. La jugabilidad es similar a los juegos de Zelda, pero con un toque fresco y astuto. Tendrás que explorar islas flotantes y templos antiguos en busca de objetos y habilidades especiales. Y, por supuesto, enfrentarte a enemigos épicos, porque no sería un juego de aventuras sin un enfrentamiento épico contra un monstruo gigante. En este caso, el monstruo es una fortaleza llamada Oceanhorn, que suena más como una combinación de un monstruo marino y un cuerno de unicornio. Definitivamente algo que no puedes perderte. Cuenta con una música que difícilmente os recordará a ninguno de los juegos de la saga Zelda. Ojo, que además también cuenta con una secuela, Oceanhorn 2 Knights of the Lost Realm. ¿No suena algo a su estilo? Pues, como habréis adivinado, está ligerísimamente inspirado en Breath of the Wild. No es como si hubieran intentado copiar otra vez la misma receta, ¿no? A Night Quest. En la Night Quest te presentan a Rusty, un youtuber y aprendiz de caballero que tiene un don especial para tropezar con su espada y lanzarse por acantilados. Pero no lo subestimes, porque aunque no sea el caballero más sabio, ni el más inteligente, ni útil, ni tenga personalidad propia, es muy bueno saltando. Rusty se encuentra en una aventura épica para salvar a su reino de una antigua maldición. Imagina a Ganon, el villano de Legend of Zelda, pues ahora imagínalo siendo un payaso encapuchado. Sí, eso es lo que se enfrentará a Rusty, mientras lucha contra espíritus malignos y se tropieza con todo tipo de acertijos y obstáculos. The Pathless es un juego donde te conviertes en una arquera chamánica con más agilidad que un gato ninja. Acompañada por su leal águila, te aventuras en una isla mística llena de estatuas de piedra y enemigos corruptos que necesitan un buen flechazo entre los dientes. A diferencia de Breath of the Wild, donde escalan montañas como si fueras Spider-Man en vacaciones, en Pathless podrás convertirte en la versión arquera de Tarzán. Volarás por los aires, deslizarás por llanuras a velocidades trepidantes y realizarás acrobacias dignas de un circo. La historia se centra en liberar a los espíritus atrapados en estatuas, algo así como ser el ángel de la guarda de la isla.
El diseño artístico es asombroso, con paisajes impresionantes que te harán suspirar, aunque en nuestro caso es posible que más que suspirar estemos ocupados intentando no despeñarnos por un precipicio mientras admiramos la vista. Prepárate para un minuto de diversión a toda velocidad con Minit. En este juego cada minuto cuenta, así que tendrás que correr más rápido que Link siendo perseguido por Tingle. En Minit te encontrarás a un héroe con aspecto similar a los Tamagotchis, pero con una maldición desafortunada. En el juego tendremos que mantenerlo más tiempo vivo que a nuestras mascotas virtuales en el pasado. Exactamente un minuto, cuando fallece. Aprenderás de cada muerte y vivirás una aventura limitada pero interesante en un mundo en blanco y negro lleno de enemigos y mazmorras. Es un The Legend of Zelda en esteroides que necesita meterse otra dosis antes de acabar en urgencias, y nosotros somos quienes debemos descubrir toda esa jugabilidad. Pine, un juego de aventuras que combina elementos clásicos de la saga de Legend of Zelda con sus propias ideas ingeniosas. ¿Estás listo para explorar Albamare y enfrentarte a un mundo lleno de misterios y furros? Prepárate para resolver rompecabezas contra enemigos mientras juegas como Hugh, el único humanoide de la especie Pine. Este juego te ofrece la libertad de un mundo abierto para explorar y descubrir secretos como si fueras Indiana Jones, solo que en lugar de enfrentarte a nazis te enfrentas a ardillas malvadas y pájaros tramposos. Pero cuidado, tus decisiones afectarán a la trama, por lo que tendrás que pensarlo 2 veces antes de aliarte con esa tribu de conejos de aspecto adorable. Nunca confíes en un conejo. Pero espera, porque hay más. En Pine no solo pelearás con enemigos, sino que también tendrás que enfrentarte al mayor enemigo de todos, los puzzles. Imagínate un sueño dentro de un sueño, como si Christopher Nolan hiciera un spin-off de Inception con un toque de Matrix. Ahí es donde comienza Alundra, un juego que mezcla puzzles, acción y una trama más oscura que el café de los jugadores tras una noche de maratón de juegos. Alundra, nuestro protagonista, es como el Freddy Krueger de los sueños, pero sin sombrero guay ni garras afiladas. Tiene el poder de entrar en los sueños de la gente y al parecer, y no a esta plaga de pesadillas mortales que solo él puede resolver. Mientras Link, el héroe verde y silencioso de los juegos de Zelda, se dedica a salvar a la princesa y romper jarrones sin consentimiento, Alundra viola los sueños de las personas para resolver los acertijos más enrevesados. Si los habitantes de Innova tuviesen una etiqueta de precio en sus frentes por cada puzzle que les hace falta, seguro que Alundra sería millonario en poco tiempo. Mientras los juegos de Zelda tienen esa estética colorida y alegre, Alundra opta por un estilo más oscuro, con una historia enrevesada y choca con temas religiosos, depresivos y sobre la existencia humana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cuántos de estos juegos conocíais? ¿Consideráis alguno que no sea clon de Zelda? ¿Tenéis cualquier otro ejemplo de videojuegos que se hayan inspirado en la saga? Dejad vuestras respuestas en los comentarios, las leeré encantado. Un saludo y hasta la próxima.